Buenas noches, amados hermanos. Amén. Les saluda en nombre de Cristo Jesús. Hoy día es un día de victoria, un día de que tengamos un corazón contrito y contento delante de nuestro Señor para darle culto y adoración en espíritu y en verdad. Amén. Hoy es un tema muy importante para el ser humano, que debemos conocer por qué solo Jesús es el verdadero camino para la vida de un ser humano. Y encontramos la palabra de Dios en Juan 14:6. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Qué bonita palabra, la verdad. Jesús se identifica como el único camino para la salvación y la reconciliación con Dios y la vida eterna. Dice, dentro de su palabra dice: yo soy el camino. Jesús se presenta como el único camino hacia el Dios Padre, a través de su resurrección. Abre el camino para encontrarnos con Dios Padre. Qué importante, ¿no? En ese abrir el camino, pues Él dio su vida. Y Él abrió el camino porque quebrantó, rompió ese velo que era imposible para el hombre para poder llegar a Dios de arriba hacia abajo, y ahí en ese instante abrió el camino para encontrarnos con Dios. Pero también dentro de su palabra dice, Él es la verdad, es la única verdad que nos guía, santificándonos hacia la libertad, y nos guía todos los días de nuestra vida en lo espiritual. Y eso implica es vivir en la verdad en Cristo Jesús. Pero también, perdón, la vida, Jesús es el autor, tanto natural como eterno, de la vida. Sin Él no puede encontrar el hombre, y no puede encontrarse el hombre con Dios Padre. Dice la palabra también, dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único mediador entre Dios y la humanidad. No hay otro camino, no hay otro nombre en esta faz de la tierra con ese nombre que podemos llegar a Dios Padre. Pero en Juan 14:6 también es una declaración central del cristianismo, que afirma que la fe en Cristo Jesús es el único camino y el mediador para alcanzar la salvación y la vida eterna. Dentro de eso, palabra Juan 14:6, prácticamente es la declaración central de un cristiano. Aún puede ser protestante o no, en el lugar que estás, si tú aceptas Cristo en tu corazón, si tú tienes presente Cristo corazón, que Él murió por ti y resucitó al tercer día, quiere decir que aceptaste a Jesucristo en tu corazón y has cambiado tu destino, a veces sin saberlo, pero tú has cambiado tu destino, ¿no? De que de repente hasta ese momento tu destino era ir al infierno, pero a partir de ahí Dios cambia tu destino para que vas a la gloria de Dios, y que de que tu padre era de repente Satanás, cambia tu padre como nuestro Padre Jehová Dios. ¿A través de quién? A través del nombre de Jesucristo. La mayoría de las personas se esfuerzan para conseguir una vida feliz y se esfuerzan tratando de solucionar todos sus problemas. ¿Es verdad? ¿Quién no ha tratado de solucionar sus problemas? Hay tantos problemas que tiene el hombre, en lo mental, en lo físico, en tantas cosas, pero el hombre trata de solucionar sus problemas de uno y otro modo. Pero cuanto más tiempo pasa, cuanto más trata de solucionar, aún aumenta, e incluso cada vez más se agrava el mal. Cuanto más se esfuerza
a través del conocimiento, a través de la ciencia, la experiencia acumulada por la historia, la religión y la filosofía se desarrolla grandemente. Pero ¿cómo podemos conseguir la respuesta fundamental para solucionar el problema fundamental actual del ser humano? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado? A veces de repente nos encontramos en un gran problema físico, con enfermedades quizá incurables, y hasta la ciencia moderna no puede solucionar. Entonces el hombre llega a su límite. Cuando llega a su límite el hombre, ahí actúa Dios, ahí empieza Dios. Cuando ya no puedes hacer nada, el hombre ya no puede hacer nada, entonces en ese momento Dios actúa. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, que existe Dios. Y lamentablemente a veces no nos damos cuenta de esa parte, ¿no? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero también para poder llegar a saber realmente por qué el hombre sufre, debemos saber en qué contexto Dios nos creó al hombre. Es importante saber, si no, ¿cómo sabemos por qué sufrimos y por qué debemos tener una bendición de Dios y por qué podemos ser la imagen de Dios? Entonces la palabra de Dios nos habla muy claro en Génesis 1:27. En ese pasaje de la Biblia nos dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a la imagen, semejanza de Dios, varón o hembra lo creó. En ese pasaje de la Biblia Dios nos da una identidad espiritual, la imagen, semejanza de Dios. En ese instante también Dios nos da que un espíritu, un soplo de vida, que es el Espíritu Santo, que va a vivir la imagen de Dios en nuestro ser. Eso es la identidad espiritual. Pero también el siguiente pasaje nos da la bendición, que al hombre nos da una bendición, autoridad, que se llama bendición física, y eso es en Génesis 1:28. Nos dice, multiplicad, llenar la tierra, sosiegar, dominar todas las bestias que se mueven en la faz de la tierra. En otras palabras, en ese pasaje de la Biblia, Dios nos da autoridad para administrar todo lo que creó en esta faz de la tierra. Pero no solamente el parte físico, lo más importante que Dios nos da para administrar su palabra, que todos los días de nuestra vida. En otras palabras, nosotros, los seres humanos, los cristianos, somos solamente peregrinos a esta tierra. Y ese peregrinaje nos da un plan de Dios en nuestra vida, un propósito de Dios. Y ese propósito es llevar su palabra a los 237 naciones, a los 5,000 tribus. Tenemos que ser, en otras palabras, nosotros, discípulos absolutos, en todo momento tenemos que transmitir su palabra, administrar de buena manera su palabra todos los días de nuestra vida. Y ese Cristo crucificado y resucitado debe estar grabado en un cristiano y debe ser naturalmente transmitir el evangelio. A donde camine debe establecer reino de Dios. En otras palabras, el ser cristiano debemos disfrutar nuestra identidad día a día. No debemos hacer esfuerzo, porque el evangelio no es nuestro, el evangelio es la gracia de Dios que nos ha dado en el momento que Dios nos da encuentro y lo más para poder pensar es que Dios tiene su forma, cómo hacer llegar a su evangelio en el horario, tiempo de Dios. Y a veces los seres humanos sufrimos porque no entendemos esa parte, pero Dios tiene su forma, cómo llevar a su camino. Amén. Y el camino para gozar la bendición continuamente, todos los días de nuestra vida, ese pacto de obediencia a la palabra. Y eso nos habla muy claro en Génesis 2:17. Y en Génesis 2:17 nos dice la palabra de Dios en que no comerás ese fruto del árbol del bien y del mal, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás,
porque el día que el que comerás, ciertamente morirás. O sea, que en esa parte de la Biblia, Dios nos manda la obediencia, ¿no? Y entonces, si nosotros hoy en día también vivimos el camino de Dios con obediencia, con temor a Dios, pues Dios obrará en nuestra vida. Entonces, pero el hombre, por naturaleza, tiene una incredulidad muy fuerte. Y ese es el problema fundamental. Y ese problema fundamental se llama el pecado original, el origen del pecado. La separación del hombre con Dios. Y eso está, por ejemplo, pues no, nos habla la palabra de Dios en Génesis 3, de 1 al 5. Satanás muy astutamente se presenta donde Eva y cuestionando incluso la palabra de Dios, diciendo, con que Dios te dijo que no comieras ese fruto del árbol del medio. Y Eva dice, sí, que comíamos todo el fruto del árbol del huerto de Edén, pero menos el árbol del medio, que es del bien y del mal. Y Satanás dice, no, Eva, el día que tú comes, vas a ser como Dios. Entonces, en ese momento, Eva lo vio, ese fruto que era hermoso, era agradable en sus ojos para poder comer y ser como Dios. En ese momento, pues a Eva le entró el egocentrismo, queriendo ser como Dios. Pero en Génesis 3:6 cayó al pecado porque comió ese fruto del árbol del medio. En ese momento, el hombre cambió su destino de ser hijo del Dios a ser hijo del diablo. De que su destino era tener comunión todos los días de su vida, al destino a separación y ir al infierno. Entonces tomó completo control del ser humano de aquel momento hasta el día de hoy día. Satanás, su mente, sus corazones, y ese Satanás todos los días destruye al hombre de otra manera. Y no es diferente hoy que vemos también en nuestra sociedad, en nuestro querido Perú y en todos los lugares donde hay ser humano, y ese problema de Satanás está latente todos los días de su vida. Y en Génesis 3, de 7 al 10, viene la separación, y dentro de esa separación del hombre viene sufrimiento, todo lo que vemos hasta el día de hoy día. Y es bastante fuerte, amados hermanos. Entonces, a partir de ahí, Satanás toma completo control de su mente, de su corazón, y Satanás es padre de mentira, y el hombre ha pasado a ser esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Y dice la palabra de Dios, Juan 8:44, dice, vosotros sois nuestro padre el diablo, él ha sido homicida desde un principio, y cuando habla mentira de suyo habla. O sea que Satanás es mentiroso, engañador. Lo hizo aquel tiempo y hoy día también hace. Al hombre le ataca por sus pequeñas debilidades, por sus necesidades, por pequeñas cosas, y por eso sutilmente entra a su mente y prácticamente adueña de su mente, de su corazón, de su razonamiento del ser humano. Y es por eso que hoy día vemos, pues, en nuestra sociedad tantos problemas que tenemos, muertes, asesinatos, corrupciones. Todo lo malo es parte y la obra ¿de qué? De Satanás, porque Satanás vive conjuntamente con nosotros. Dice la palabra de Dios, por causa del hombre está maldita esta tierra. En un lugar maldita, pues vive también Satanás conjuntamente con nosotros. Y el mayor trabajo que tiene es con los cristianos, porque con los demás ya no, porque es prácticamente esclavo de él. Pero con los cristianos sí tiene el mayor trabajo, pero está también al cuidado en qué momento debilitamos, estamos débiles, en qué momento flaqueamos, y ahí nos ataca Satanás. El hombre, estando en ese separado con Dios, tiene problema de idolatría. Efesios 2:2 nos dice, vosotros sois, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, está como hijo de desobediencia. El hombre está como hijo de desobediencia. Entonces, por lo
tanto el hombre empieza a buscar ídolos, empieza a buscar a Dios de otro modo. Y una realidad en nuestra sociedad, el hombre pues no encuentra lo que ve, eso es lo que ve, es los ídolos hechos por hombre. Y lamentablemente hasta a través de eso también Satanás se manifiesta, hace pequeños milagros, pero limitados, para creer que el hombre, para que pueda creer el hombre que ahí está Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Si usted aún adora a un ídolo, aún cree, le da culto al ídolo, está en un grave problema, amados hermanos, porque Satanás va a destruir tu familia larga a la corta de otro modo. Pues Satanás es muy astuto. Pero también en ese contexto de separado del hombre de Dios, también nos habla la palabra de Dios ahí en Efesios 2:3, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo tu pensamiento, tu razonamiento y tu corazón, y estabas como que bajo la ira de Dios. Y eso es muy grave, estar bajo la ira de Dios es muy fuerte, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estás separado de Dios. Estás muy alejado de Dios, porque también en Romanos 3:23 no dice, ¿no?, que estás bajo la maldición, porque por cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea que el hombre está separado de Dios, lejos de Dios. Pero dentro de eso también Dios nos da una esperanza. En Mateo 11:28 nos dice la palabra de Dios: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En otras palabras, ¿quién trabajó al hombre? ¿Quién lo destruyó al hombre? ¿Quién lo enfermó al hombre? ¿Quién lo llevó como esclavo de Satanás? El hombre es el diablo, ese es Satanás. Entonces el hombre está enfermo, está mal, cansado en su mente, pero Dios nos abre una puerta a través de su palabra. Dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Este está hablando en lo espiritual. Cuando llegamos a Cristo, nuestro espíritu descansa porque encuentra una paz, encuentra una luz y tener comunión con Dios. Amén. Entonces, aún estando en ese problema, la persona se enferma sin saber por qué. Y acá nos habla la palabra de Dios en Hechos 8, de 4 al 8, y nos habla de Felipe. Felipe era un siervo de Dios, y fueron esparcidos aquel tiempo por un problema que hubo. Prácticamente le empezaron a perseguir a los cristianos. Entonces fue esparcido y él llegó a una ciudad llamada Samaria. Y esa ciudad había mucha idolatría, había destrucción total, había una corrupción total en esa ciudad. Y había muchos enfermos espirituales. Pero cuando Felipe llega a esa ciudad, él predica a Cristo. Él predica solamente lo que había visto, lo que había vivido. Entonces, solo Cristo, ¿no? Entonces, en ese momento, empieza a producir sanidad. Cojos y paralíticos enfermos empiezan a sanar. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque donde hay destrucción, donde hay dominio de Satanás, donde hay idolatría total, donde hay maldición, ahí quiere decir que el ser humano está enfermo en lo espiritual. Y cuando sana el espíritu, eso refleja a la carne. En otras palabras, por esa razón, las personas que estaban enfermos, paralíticos, sanaban. Y que había, dice, dentro de esa ciudad, había un gran gozo de gran manera en esa ciudad. En otras palabras, si aquel tiempo sucedió eso, hoy tampoco no es diferente. Quizá a través de la palabra, amados hermanos, que hoy vas a tener la oportunidad de sanar tu espíritu, y quizá hoy va a reflejar a la carne, vas a tener una sanidad espiritual. Entonces también nos dice, hay un problema, estando en ese estado separado de Dios, hay un problema aún más grave todavía en el futuro del ser humano.
Y eso está centrado en Lucas 16, 19 al 31. Hay muerte y juicio prácticamente. Y acá nos habla de un rico y de un mendigo llamado Lázaro. Y ese rico tenía de gran manera, dice que hacía grandes banquetes, se vestía de la mejor manera todos los días de su vida. Pero había un mendigo llamado Lázaro que vivía en la puerta de ese rico. Él esperaba que le caiga una migaja de pan para que pueda alimentarse y estaba lleno de llagas en su cuerpo. Dice que hasta los perros lambían sus llagas y él sufría mucho. Pero un día murió ese rico, pero también murió Lázaro. Entonces, ese rico, ¿a dónde fue su destino? Porque a pesar que tuvo dinero, a pesar que tuvo todo, pero él se olvidó de Dios. Quizá por tratar de aliviar sus sufrimientos, ese vacío que tenía de Dios, él trataba de aliviar ese vacío a través de fiestas, a través de muchas cosas, pero muy fuera de Dios. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en su vida? Que un día murió y a dónde fue su destino, ir al infierno. Hoy también no es diferente, amados hermanos. Usted de repente tiene economía y estás olvidado de Dios. Estás tratando que llenar ese vacío de repente a través del licor, a través de fiestas, o no sé, pero estás tratando de llenar ese vacío. Hermano, a través de si escuchas esta enseñanza, este mensaje, hermano, amigo, es el momento que tu mirada debe cambiar para que no suceda como de este rico de la Biblia. Pero ese día que murió, el rico se fue al infierno. Dice que el infierno es un lugar en que se quema, dice la palabra de Dios, todos los días de la vida, o sea, todos los días de su vida, no cesa de quemar. Imagínate que nos cae un pedacito, nos quemamos un pedacito de nuestra carne, cómo arde. Y si te quemas todos los días de tu vida, es mucho más fuerte, ¿no? Y no solamente, no hay una esperanza que te vas a terminar de quemar solamente 10 años, 5 años. Dice la palabra de Dios, te vas a quemar toda una eternidad. O sea que todos los días de tu vida, una eternidad, no hay esperanza de salir de ese lugar. Entonces, en ese momento, el rico le decía, Padre Abraham, mándame Lázaro siquiera mojando la punta de sus dedos para que pueda mojar la punta de mi lengua. Y ahí dice Dios, mira, yo te di en vida, pero tú no te acordaste de Dios. Él no tuvo nada, pero ahora es recompensado por todo. A veces en la vida, nosotros los seres humanos nos puede pasar tantas cosas, tantos sufrimientos, tantas necesidades en nuestra vida, pero el plan de Dios, quizá que algún momento en el tiempo de Dios vamos a estar en la presencia de Dios, pero no en el infierno, sino en la presencia de Dios. Entonces, si usted pasa malos momentos, amados hermanos, esté agradecido por poco o mucho que puedas tener. Pero también acá nos habla bien en Éxodo 20 de 4 al 5, hay un problema de la siguiente generación. Y nos habla la palabra de Dios, nos dice, Éxodo 20, de 4 al 5, nos dice, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Acá, amado hermano, amigo, Dios es muy, muy claro. Si usted aún estás todavía idolatrando una imagen, y no solamente imagen, si sacas de tu corazón, porque de repente empiezas a idolatrar el dinero, de repente empiezas a idolatrar lo material, no sea otro muy fuera de Dios, entonces Dios condena hasta la tercera, cuarta generación de los que le aborrecen. Eso es muy, muy fuerte, amados hermanos. Entonces, primero en tu vida,
primero pone a Dios, las cosas de Dios, todos los días de tu vida, y después todas las cosas materiales, porque dice su palabra de Dios que a todo un buen cristiano, que todo lo demás, lo material viene ¿por qué? Por añadidura. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, que todos los demás vienen por añadidura. En otras palabras, con eso no quiere decir que no hagas nada. No, amado hermano. El ser humano tenemos una responsabilidad humana y tenemos que hacer. En el medio Dios va a obrar. Entonces, nosotros, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos llamados a administrar todo lo material que Dios ha dado, incluyendo su palabra, entonces Dios nos va a bendecir de gran manera, pero que vivamos con temor a Dios dentro de su palabra y haciendo su obra, que es el evangelio y evangelismo a los 237 naciones, a los 5,000 tribus, que es un mandato celestial de cada cristiano. Amén. Entonces, estando en ese contexto también nos dicen, en 1 Corintios 10:20 dice la palabra de Dios, antes digo a los que santifican a los que sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, porque no debemos participar nosotros en ese tipo de fiestas. Hay muchas fiestas que hacen muchas personas a ídolos. Entonces ahí Dios habla claro que al participar en ese tipo de fiestas, estamos participando, estamos santificando, adorando a Dios, y Dios nos dice que no debemos hacer. Dentro de su palabra nos habla muy claro, amados amigos y hermanos, ¿ve? Y también el hombre se esfuerza inútilmente tratando de encontrar una solución, y tienen muchas veces falsos caminos y falsas respuestas. Hacen buenas obras. Isaías 64:6 nos dice, si bien todos vosotros somos como suciedad, como trapo de inmundicia, nuestra justicia. En otras palabras, acá nos habla muy fuerte. O sea, si no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, si no caminas con Cristo en tu vida, cualquier cosa que haga, dice que es como trapo de inmundicia. ¿Y sabes qué es? Si usted de repente aún no sabe qué es trapo de inmundicia, es bastante fuerte, hermano. Hoy en día, a través de la ciencia ha avanzado mucho. Una mujer utiliza, por ejemplo, una toalla higiénica, pero antiguamente no, había un trapo y eso utilizaba. Dice que en ese estado es tu obra. Entonces, amado hermano, tienes que reflexionar que en algún momento de vida, si queda leyendo tu Biblia o a través de este mensaje, usted debe aceptar a Jesucristo en tu corazón para que tu obra ve Dios, para que tu obra sea tan hermoso en los ojos de Dios, porque la primera obra es lo que debemos hacer, llevar su evangelio. Es el mandato de nuestro Dios. Amén. Y también el hombre, estando en ese estado separado de Dios, busca a Dios a través de filosofía. En Colosenses nos habla 2:8, nos dice, mirad que nadie los engaña por medio de filosofía hueca, según tradiciones del hombre, no conforme a Dios. O sea que son rudimentos del mundo. Hoy en día las 3 organizaciones han creado ese de modo de meditación santa, filosofar, donde ellos llevan es que basea todos tus malos pensamientos para que entre al paz. Pero si está un vacío, no hay nada de que está lleno, quien va a tomar control ¿quién es? Es el diablo, Satanás, su mente y su corazón. Cada vez más va camino a la destrucción la persona. Pero si tú cambias eso a una meditación santa, meditas a través de Jesucristo, entonces esa luz de Cristo llenará en tu ser, y Satanás no te engañará ni tampoco destruirá tu mente y tu corazón. Entonces, si tienes la oportunidad de hacer meditación, medita primero en Cristo, aceptando a Jesucristo en tu corazón y en cosas de Dios. Entonces Dios actuará
Dios hará la obra en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Pero también el hombre, estando en ese estado, busca muchas religiones. Por esa causa ha creado tantas religiones en el mundo, más de 44,000 religiones en el mundo. Pero en Hechos 4:12 nos habla la palabra de Dios: en ningún otro hay salvación, bajo esta tierra, solamente en nombre de Jesucristo. En ese contexto nos dice la palabra de Dios que Él es el camino de la vida, ¿verdad? Nadie llega al Padre si no es por Él. Pero el hombre también, estando en ese estado, hace muchos esfuerzos en su vida, es verdad, por tratar de salir y solucionar de sus problemas. Pero la gran solución viene a través de Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios en Juan 19:30, nos dice, acá es muy importante, hermano. Juan 19:30 es más que importante para el ser humano. Dice, Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En ese instante, Jesucristo, que había cumplido la gran obra de la salvación, en ese momento Él abrió el camino para encontrarse con Dios. Y muchas veces los seres humanos nos decimos nosotros, Cristo fue crucificado. La palabra es tan fácil hablar, pero para que pueda cumplir esa obra de salvación, para que pueda abrir el camino, Él fue no solamente crucificado, pero antes fue maltratado de gran manera. Él fue bofeteado, él fue flagelado, él fue menospreciado, escupido. Jesucristo nunca había conocido el pecado. ¿Por causa de quién conoció el pecado? Por causa de nosotros. Por usted, por mí y por todo lo que estamos escuchando, nosotros fuimos partícipes de la crucifixión de Jesucristo, porque Él se le llevó la maldición santa que era sobre nosotros. Él se llevó en la cruz de Calvario y Él abrió el camino para poder encontrarnos con Dios. Amén. Y para explicarlo un poquito más, ese que lo flagelaron, a veces la palabra se flagelaron, tan sencillamente hablar, pero sabes, hermanos, ese flagel, ese chicote que lo llamaban, tenía huesos, tenía plomo y metales en la punta, donde caía, dice que cortaba la carne. Imagínate, Jesucristo, antes de morir, sangraba de pies a cabeza. Y todo eso era por causa de nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con lo que Él nos ha encontrado? ¿O con lo que Él nos ha dado? La salvación a través de tanto sufrimiento para cumplir el mandato de su amado Padre. Y esa maldición santa Él se llevó y abrió el camino para encontrarnos con Dios. Entonces, amados hermanos, y Jesucristo en ese contexto, Él se presenta como verdadero profeta. Juan 14:6 nos dice que Él abrió el camino para encontrarnos con Dios, porque yo soy el camino a la vida y la verdad, nadie llega al Padre si no es por mí. También se presentó como verdadero sacerdote. En Romanos 8:2 nos dice que ese Jesucristo, cuando llega a nuestro corazón, nos da libertad de toda maldición en Cristo, en Cristo, ¿no? En nombre de Cristo. Pero también nos habla en Marcos 10:45, nos da libertad porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para dar vida. O sea, ¿qué quiere decir en otras palabras? Él vino para dar vida eterna a cada ser humano quien cree que Cristo murió y resucitó por causa de nosotros. Entonces, en otras palabras, que solamente en nombre de Jesucristo hay libertad. Pero también Él se presentó como verdadero rey en 1 Juan 3:8.
tiene la potestad de ¿qué? De deshacer todas las obras del diablo en nosotros, en los hijos, en lo que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero Dios, como le digo al principio, tiene la forma como es lo que te trae en su camino. Entonces, porque Jesús vino como Cristo, solucionó todo en la cruz. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para el mundo, aún a su Hijo unigénito, que es Cristo Jesús, mandó morir por nosotros. Amén. O sea, aún nosotros, el hombre estaba separado de Dios, el hombre era el enemigo de Dios, pero él sin consultar mandó a su Hijo para que morir por nosotros y a través de su muerte abrir el camino para encontrarnos con Jehová Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, es el camino de la salvación. Sabemos, hermanos, amados hermanos, el hombre buscando de Dios no puede encontrar Dios con Dios, sino que la gracia de Dios, que es el Evangelio, Cristo viene a nosotros en el horario tiempo de Dios y nos da encuentro. Entonces nos habla en Efesios 2:8, dice, por gracia soy salvo, no por obra, por medio de la fe. O sea, a través de creer en Jesucristo, de tener fe en Cristo, que nosotros somos salvos, no por obra, sino por su gracia bendita de nuestro Dios. Porque Él murió por nosotros, porque Él abrió el camino por nosotros para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. En Apocalipsis también nos habla en 3:20. Nos dice la palabra de Dios, y aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno abriera su puerta, yo entraré y cenaré con él. En otras palabras, a través del que las personas que predican, puede ser a través de mí, a través de un pastor, a través de que alguien te predica, en ese momento está tocando la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón, aceptas a Jesucristo en tu corazón, en ese momento entrará Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y va a venir a vivir todos los días de tu vida, te va a acompañar. Quiere decir, a partir de ahí, en otras palabras, Dios nunca está lejos. A Dios no lo puedes buscar, no lo puedes buscar porque Él no está perdido. Del momento que tú aceptas Jesucristo en tu corazón, vive contigo todos los días de tu vida. Entonces, si ese Dios poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, está junto contigo todos los días de tu vida, pero sí tienes que creerlo, disfrutar como hijo de Dios. Porque si no es así, vas a sufrir, aún siendo cristiano, aún teniendo ese Dios poderoso. ¿Por qué? Por causa de tu incredulidad, por causa de tu vida, aún siendo cristiano, vas a vivir en mucho sufrimiento, en mucha preocupación, porque no vas a tener paz todos los días de tu vida. Entonces, amados hermanos, también nos dice en Romanos 10, del 9 al 10, que confesaras con tu boca que Jesús es el Cristo y el Señor, creyendo en tu corazón y confesando con tu boca, dice que serás salvo. O sea que es importante que debes creer en tu corazón, debes confesar, proclamar con tu boca que Jesús es el Cristo, quien murió y resucitó y está en el diestra del Padre, serás salvo. Y a partir de ahí, Dios estará conjuntamente contigo. Y Juan 1:12 dice que a partir de que tú aceptas, más a todos los que reciben, a los que creen que en el nombre de nuestro Señor, vas a ser que tiene la potestad de ser hijo de Dios. O sea, aceptando a Jesucristo en tu corazón, vas a ser hijo de Dios, que es muy importante. Aceptar a Jesucristo en tu corazón es cambiar tu destino de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, cuando tu destino era el infierno, a ir al reino de los cielos. Amados hermanos, que a través de esta prédica, a través de que Jesucristo es el único camino para encontrarnos con Dios, que restaura la verdadera felicidad en nuestra vida, los que hemos recibido la salvación del camino de la destrucción, somos bendecidos como hijos de Dios. Entonces, bendito Dios, ten la oportunidad hoy, quizás si alguna vez no has aceptado a Jesucristo en tu corazón,
para que puedas aceptar Jesucristo en tu corazón, a través de esta pequeña oración corto y sencillo. ¿Para qué? Para que cambie tu destino. Desde ese momento que aceptas Jesucristo en tu corazón, serás hijo de Dios. Vendrá el Espíritu Santo a vivir en tu corazón. Ese Dios poderoso vivirá todos los días de tu vida. También Dios te responderá tus oraciones todos los días de tu vida. También tendrás autoridad sobre las tinieblas en nombre de Jesús, que puedes atar, quebrantar todas las obras de Satanás, pero también desde el momento que aceptas a Jesucristo en tu corazón, los ángeles te cuidarán, te protegerán todos los días de tu vida, porque ya eres hijo de Dios. Pero hay una cosa que es muy importante, amados hermanos, que los seres humanos solamente somos peregrinos. Entonces, y nos habla bien claro, Filipenses 3:20, que nosotros somos, ¿qué? Ciudadanos de los cielos. En esta tierra estamos solamente peregrinos, solamente por un tiempo, por un plan de Dios, y ese plan y el propósito de Dios es llevar su evangelio a los 237 naciones, a los 5,000 tribus. Entonces, queridos amados hermanos, vamos a hacer una pequeña oración en eso de aceptación. ¿Para qué? Para que pueda cambiar tu destino, como también cambió en aquel momento mi destino y de todas las personas que aceptaron a Jesucristo en su corazón. Entonces hacemos una pequeña oración cortita, amados hermanos, ¿sí? Dios Padre, soy pecador, me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento, pero creo que he hecho que Jesús es el Cristo que murió en la cruz y resucitó por mí. Abro las puertas de mi corazón y te acepto, Jesús, como mi Salvador. Entra dentro de mi corazón, guíame eternamente. Oro en nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amado hermano, amigo, si usted ha hecho esta pequeña oración, es que ha cambiado tu destino, que ya no eres hijo del diablo, sino eres hijo de Dios a partir de este momento, y tu destino irá aquí al reino de los cielos. Entonces, vamos también, como este es un día muy especial, que es culto de oración, vamos a orar por todos nuestros hermanos de esta corriente, de nuestra iglesia, pero también creo que hay también oración especial para que han hecho ciertos pedidos, creo. Si es así, amado amigo, hermano, vamos a orar por cada uno de ellos, ¿sí? ¿Usted lo hace? ¿Usted lo hace? Entonces, Padre Dios, gracias, bendito Señor. Bendito Dios, agradecido por este momento tan maravilloso que nos das, por permitir estar delante de ti, tener ese Cristo crucificado, Cristo resucitado en nuestro corazón. Guíanos, Padre Santo, cada día para poder vivir en el impacto de Cristo, de Génesis 3:15, ese Mesías prometido que está junto con nosotros a través del Espíritu Santo. Bendito Dios. Oro por nuestro hermano Hernán García y toda su familia, por nuestro hermano Arturo Ontiveros y su esposa, también por nuestro hermano Leo, quien habla, y toda su familia, que algún momento de su vida se levante dentro de mi linaje familiar, un discípulo absoluto tuyo, bendito Dios, como evangelista, pastor o misionero, que se levanta dentro de mi linaje, amado Dios. Bendito Dios, también oro por Julián Hidalgo, por Daya y por toda su familia, en especial también por el pastor Romel Lázaro y toda su familia. Bendito Dios, guíalos y por el propósito que tiene, que se cumple de gran manera en su vida, bendito Padre. Seas tu fortaleza para que se levanten como discípulos absolutos tuyos, como torre de oración, que se levantan como médicos espirituales, que a través de tu palabra lleva la sanidad espiritual y por lo tanto que se refleja la carne donde camine para que puedan establecer tu reino, amado Dios. Llénale el poder de tu espíritu, que para que puedan disfrutar los 5 poderes que le das
Amado Dios, también restaura la economía de luz de la iglesia, gracia de Cristo, de gran manera, para que pueda cumplir tu propósito tuyo, levantar una iglesia con 3 atrios, atrio de oración, atrio de gentiles, atrio de remanentes, para que se levante una iglesia representativa, no solamente en esta región Lima, sino en el nivel del Perú y Sudamérica, para que se levantar una iglesia que solamente hablemos Cristo, solo el Evangelio, que solo el Espíritu Santo, y que cumplamos tu mandato celestial, levantando, Padre Santo, según el propósito que tienes, un instituto, universidad, para poder llevar tu Evangelio y cumplir tu mandato celestial. Padre Santo, te entrego nombre por nombre a cada uno de ellos, para que puedas cumplir el propósito tuyo en su mente, en su corazón, en sus vidas, y guíalos de gran manera, Padre Santo, para que puedan cumplir tu mandato celestial, para llevar tu Evangelio a los 237 naciones, a los 5,000 tribus. Gracias, amado Dios, en nombre de Jesucristo oro. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, buenas noches. Bendiciones. Amén, hermano, gracias a Dios por la palabra que nos ha compartido el hermano Leo. Ya. Vamos a tomar esta palabra con todo nuestro corazón, porque es un mensaje muy importante. Porque Jesucristo es el único camino para nosotros, para poder acercarnos al Padre Dios, porque no hay otra respuesta. Hechos, capítulo 4, versículo 12, el mismo apóstol Pedro, lo dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. Si la Biblia lo diría, si hubiera otro nombre, nosotros lo predicaríamos, pero no lo hay. Solamente Jesús es el único camino para nosotros, y a través de Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios Padre. Amén. Que esto sea nuestra promesa eterna. Que esto sea realmente nuestro pacto eterno. Y en el nombre de Jesucristo tenemos que orar. En el nombre de Jesucristo tenemos que hacer oración. Orar de una manera continua y una manera muy natural. ¿De qué manera? Así como respiramos. ¿Alguien se esfuerza por respirar? No. Todos nosotros respiramos de manera natural. Así tiene que ser nuestra oración, de manera natural. La fragancia de Cristo ya está en nosotros. Así que lo bendigo para que podamos nosotros disfrutar que Jesús es el Cristo todos los días de nuestras vidas. Mañana tenemos época de fin de semana de remanentes y el día domingo tenemos culto principal a las 10 de la mañana. Mañana 5 de la tarde, 4 de la tarde, época de fin de semana. El día domingo es el día esperado también, tenemos la rifa, así que todos estamos pendientes de la rifa. ¿Ven? Pan con chicharrón también hay el día domingo, así que vengan preparados, con el estómago muy preparados. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Jesús es el Cristo. Muchas gracias, bendiciones.